para tratar un tema que es, considero que interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Otros días hemos hablado desde un plano muy teórico y hemos hablado desde un punto de vista, eh, si se quiere, casi histórico y desde la geopolítica como ciencia social. Hoy quisiera trasladarles lo que es una especie como de augurio de lo que está por venir y exponerles un poco el por qué lo creo y en qué cuestiones me baso para pensarlo. La guerra de Ucrania, como se llama hoy el directo, Ucrania, el primer escenario de la nueva Guerra Fría, es porque considero que Ucrania se ha convertido en el primer campo de batalla de una nueva guerra fría que se venía desarrollando desde hace ya unos años, pero que al final, como siempre ocurre, la Guerra Fría tuvo sus escenarios también calientes, ¿no? Luego ha habido comentarios de personas, de usuarios del canal, haciendo mención a una guerra u otra, en mi opinión, creo que equivocadamente. Y por eso voy a tratar también de citar esas guerras y explicar un poco las diferencias. Y sobre todo, me decía otra persona que no me molestase con los comentarios, y no, de hecho no me molesto, pero creo que tengo mucha suerte porque las personas que están haciendo comentarios en el canal, en el 99,9% de los casos, son muy respetuosas. Unas podrán estar más acertadas, otras más equivocadas, en mi opinión. Con unas coincido más, con otras coincido menos. A los que menos puedo entender, y lo confieso, es a las personas que ya tienen una verdad completamente acuñada previa a cualquier razonamiento, y entonces todas las ideas o todos los estudios que se hagan tienen que encajar en ese molde ideológico que tienen previo. Es una forma dogmática y religiosa en el sentido más vulgar, digamos, de esa expresión, de ausencia de raciocinio, como sinónimo, que se pueda adoptar, y no me gusta nada porque yo siempre me he tratado de situarme en la posición que describió perfectamente don José Ortega Gasset en el prólogo que hizo, en el prólogo para la edición francesa de La rebelión de las masas, que dijo que ser de izquierdas o ser de derechas eran dos formas de hemiplegia moral. Uno de alguna manera tiene que mutilarse una parte de sí mismo para posicionarse por entero en un lugar y además alienarse en el pensamiento de otro. Siempre que alguien se define a sí mismo como ista, lo que sea, pues automáticamente lo que hace es encajar en el molde del pensamiento de otro y por lo tanto renunciar a la propia capacidad para razonar. Yo eso no lo he hecho nunca. En fin, si me permiten voy a empezar. Les recuerdo lo de siempre. Vamos a hacer una introducción durante lo que es la exposición que les voy a hacer. Voy a estar mirando los folios que tengo delante porque tengo que mirar qué imagen va con cada párrafo y con cada texto. Además son bastantes datos una vez más, y al final del chat, al final de la exposición, pues haremos un turno de preguntas para que me pregunten lo que ustedes quieran. Sí les diré que temporalmente mantengo abiertos los comentarios, pero que son muchísimos y no tengo la capacidad para controlar los comentarios, verlos, contestarlos, gestionar las fotografías, y que en breve, después de las fiestas, en cuanto haya un mínimo de personas de masa crítica, como que sean miembros del canal, procederé a cerrarlo para que solamente sean ellos los que puedan preguntar. Así que yo les invito a que apoyen el canal, a que se hagan miembros del canal, porque además tiene sus ventajas. En primer lugar, la posibilidad de que se les conteste con carácter preferente, pero en el caso de los geopolíticos, además obtendrán a los 3 meses de pertenecer al canal, si están en España, les enviaré un ejemplar firmado de uno de mis libros, y yo creo que amortizarían el apoyo al canal y al mismo tiempo harían aumentar su biblioteca. Con su permiso, si no tenemos nada más urgente, vamos allá y vamos a empezar con nuestra exposición de hoy. Bueno, el antecedente histórico más inmediato de la guerra de Ucrania es la guerra de Corea. No así, como han dicho otras personas, la guerra entre Irán e Irak,
por una razón sencilla. La guerra entre Irán e Irak fue un choque entre dos potencias regionales de forma directa, sin perjuicio y con independencia de que pudieran ser apoyadas por las grandes potencias del momento, que en su afán muchas veces de posicionarse mejor en la región o en su afán de vender armas de la industria armamentística o de influir de algún modo, pero el conflicto como tal no obedecía a la voluntad de grandes potencias, sino a la voluntad de potencias regionales. Otras personas también han hablado de la Guerra de las Malvinas de 1982 o del conflicto entre Georgia y Osetia del Sur, en 2008, por cierto. Pero en estos conflictos se enfrentaron adversarios muy desiguales, de ahí la brevedad con la que se desarrollaron, y además el conflicto no comprometió tampoco las bases industriales de las economías de los propios países. Y eso es una diferencia esencial con lo que estamos viendo ahora, porque además en estos conflictos, aunque estuviesen involucradas grandes potencias, no eran la expresión de un conflicto geopolítico de primer orden planetario, podríamos decir. Bueno, pues tenemos por último también el otro ejemplo que me han puesto, que han sido las operaciones militares lanzadas por las coaliciones lideradas por Estados Unidos en Irak entre 1991 y el año 2003, que tenían como objetivo pues una potencia regional, como era Irak, muy debilitada y a partir del año 2003 prácticamente inexistente. No tenían la capacidad para sostener una masa ordenada y armada que permitiera, y estructurada y jerarquizada, que permitiese expresar la voluntad política en términos militares. Por lo tanto, tampoco puede hablarse de un conflicto de alta intensidad en el sentido que le damos a la guerra de Ucrania. En Corea, sin embargo, sí es el antecedente más inmediato y hace de aquello ya 73 años, porque tanto en Corea como en Ucrania se enfrentaban dos potencias en las que una se enfrentaba por medios convencionales con un país proxy de la otra y en ambos casos la potencia nuclear que se enfrentaba al país proxy era un bando y el otro era una potencia nuclear que apoyaba a su propio país satélite. Es el caso de China y de Estados Unidos en Corea, luego ya después Corea del Norte y Corea del Sur, hasta cuando llegó a partir del momento del armisticio. Por lo tanto, fue una campaña además militar prolongada. Por cierto, los chinos han hecho dos películas muy largas y estupendas y magníficas, muy bien hechas, sobre la intervención china en el conflicto de Corea. Lo tienen en algunas plataformas digitales para poder verlo. Y bueno, pues aquello fue una campaña militar prolongada contra un estado regional no nuclear que recibía apoyo militar y equipo militar de una potencia nuclear. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Rusia, una potencia nuclear, se enfrenta por medios convencionales a un país que no es nuclear, pero recibe apoyo a su vez de la potencia nuclear hostil. Y es el mismo caso que ocurrió en Corea. Por eso los anteriores ejemplos que me han puesto en los comentarios y que ahora acabo de exponer un poco más detenidamente no pueden ser tenidos en cuenta como antecedente de la guerra de Ucrania ni como antecedente del tipo de guerra que estamos asistiendo. Puntualmente podemos estudiar algún aspecto, como pudiera ser el uso de determinados misiles o el empleo de la artillería o cuestiones parecidas, pero serían cuestiones de tipo puntual, no serían cuestiones de comparación del conflicto en sí mismo. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que la guerra de alta intensidad que representa el conflicto de Ucrania, en términos de fuerzas empleadas, número de bajas y duración es la mayor desde la guerra de Irak-Irán en el año 80-88 y compromete la base industrial de los países en liza, no solo de los que están contendiendo, sino de los que los apoyan. En cierto modo, hay un cierto paralelismo con el tema de Irán e Irak, pero que no llegaría a ser el mismo, porque aunque Irak e Irán sí comprometieron su base económica, no era la base industrial que pueda tener un país como Rusia, ni eran actores geopolíticos. Por lo tanto, tenemos que tener claro una cosa, y es que los acontecimientos actuales que estamos viendo en Ucrania son únicos en la historia reciente, contemporánea. No son un fenómeno que pueda ser comparable a ningún otro en los últimos 70 años. Y eso es una cuestión fundamental.